Ah, ya, perfecto. Vamos entonces, vamos entonces con el tema de mediastino. Sí, vamos a hacer un repaso de lo que es el mediastino. Ya habíamos hablado en la anterior clase de que el mediastino es el espacio que está entre los pulmones y las pleuras, también llamado espacio interpleuropulmonar. Este se va a encontrar dividido en dos, en primer lugar, debido a la emergencia de los grandes vasos. Estos están más o menos a la altura de la cuarta vértebra dorsal o en la unión de la cuarta con la quinta vértebra dorsal. Y este punto nos determina entonces que por arriba se encuentra el mediastino superior y por abajo tenemos al mediastino inferior. Este mediastino inferior a su vez se va a clasificar o dividir en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El mediastino anterior va a estar ocupado principalmente por los vasos mamarios internos, la arteria, la vena mamaria interna, y también vamos a tener en la infancia a una glándula que es productora de la hormona del crecimiento. Estamos hablando del timo. Esta va a involucionar a partir de la pubertad y bueno, en la adultez queda simplemente un vestigio de esta glándula que es tejido graso. A continuación tenemos al mediastino medio ocupado por el corazón, que ya fue descrito en una clase anterior. Y tenemos al mediastino posterior, este mediastino posterior que se va a encontrar entonces por detrás de lo que es la base del corazón. En este mediastino posterior vamos a describir distintos elementos que se encuentran entre lo que es la base del corazón y los vasos que salen o ingresan a este, y la columna vertebral dorsal. Y hacia abajo limitada por el diafragma. Hacia arriba limitado obviamente por este punto que habíamos mencionado, que está a la altura de la cuarta o quinta vértebra dorsal, ¿no? Entonces hay distintos elementos que se extienden un poquito más hacia abajo y vamos a describirlos, ¿sí? Entre estos están la tráquea y los bronquios. Tenemos a la aorta, esta es la porción de la aorta torácica, sabemos que esta es su porción ascendente, su callado, y luego tiene su porción descendente o torácica. Esta también se describe junto con el esófago y otros elementos vasculares como son el sistema de las venas ácigos, ¿sí? Y nerviosos como el simpático torácico, la cadena simpática torácica, los nervios vagos. Por su relación mencionamos a los nervios frénicos, aunque estos no se encuentran en el mediastino posterior, ¿ya? Y bueno, vamos a ir describiendo entonces estos elementos. Respecto a los límites que puede tener el mediastino posterior, entonces hemos mencionado el diafragma hacia abajo, hacia arriba justamente esa porción de la salida de los vasos, o de los grandes vasos a la altura de la cuarta, o la unión de la cuarta con la quinta vértebra dorsal. Tenemos hacia atrás un plano que comprende a las vértebras dorsales, a la columna vertebral, y hacia adelante hemos descrito el pericardio con justamente los elementos vasculares que se encuentran en el corazón, a nivel de la base del corazón, ¿sí? Muy bien, ahora toda vez que hemos hecho esta división, hemos descrito los límites, entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos elementos que hay en el mediastino posterior. Comenzaremos hablando del esófago, ¿ya? Estamos hablando del esófago. Decimos que el esófago se encuentra extendido desde la séptima vértebra cervical y termina a nivel de su unión con el estómago. Eso es atravesando el diafragma, atraviesa el diafragma y luego se une al estómago. Tiene importantes relaciones con todos los elementos que están en el mediastino posterior, ¿no? Y vamos a ir describiendo estos. Por lo tanto, el esófago va a tener ¿cuántas porciones? Va a tener una porción cervical, porque hemos dicho nuevamente empieza a nivel de la séptima vértebra cervical, en su unión con la faringe, ¿no? Entonces, tiene su porción cervical hasta justamente el inicio de la primera vértebra dorsal, cuando ingresa a la caja torácica. Entonces ahí se convierte en su porción torácica hasta atravesar el diafragma.
Una vez que atraviesa el diafragma, se inicia su otra porción, que es su porción abdominal. Su porción abdominal se va a unir al estómago mediante este punto de unión que se denomina cardias. Entonces se une al estómago, termina aquí el esófago, ¿no? Son sus tres porciones que presenta el esófago, y a su vez, por las relaciones que presenta con todos los elementos del mediastino posterior, el esófago va a tener unos estrechamientos. Estos estrechamientos van a ser los siguientes. Existe un primer estrechamiento a la altura del cartílago cricoides, porque sabemos que la porción de la faringe, que se denomina la faringolaringe, pues pone en relación al esófago con esta estructura, ¿no? Con el cartílago cricoides. A continuación tenemos el siguiente estrechamiento, que se debe a la relación con el callado de la arteria aorta, estrechamiento aórtico. A continuación está el estrechamiento bronquial, que se debe justamente porque el bronquio izquierdo, más que el derecho, el bronquio izquierdo es el que se va a encontrar en la cara anterior del esófago. Tenemos el estrechamiento bronquial. Y por último tenemos el estrechamiento diafragmático, que se produce una vez que el esófago atraviesa el ojal que tiene el diafragma para este. ¿Sí? Entonces son 4 estrechamientos que podemos describir. Vamos a decir que la longitud del esófago es más o menos de 30 centímetros y va a tener un diámetro que es más o menos de 20 a 25 centímetros. 20 a 25 milímetros, perdón. ¿Ya? Y este diámetro va a estar reducido a nivel de los estrechamientos, donde puede medir, como indica, 12 a 15, 15 a 17 o 15 a 20 milímetros, ¿no? El diámetro va aumentando de arriba hacia abajo y el esófago va a terminar, como decíamos, a nivel del cardias, que es la unión entre esófago y estómago, ¿sí? Ese punto se va a encontrar a este nivel. Ahora vamos a describir las relaciones que presenta, ¿no? Dentro de sus relaciones tenemos que hablar tanto de su inervación como también de su irrigación. Respecto a la irrigación que tiene el esófago, vamos a mencionar primero la irrigación. Nos vamos a decir que la irrigación depende de 3 tipos de arterias que se van a dirigir al esófago, que son las arterias mediastínicas esofágicas superiores, las arterias esofágicas medias y las arterias esofágicas inferiores. Estas primeras, las esofágicas superiores, se van a originar principalmente de esta, que es la arteria tiroidea inferior. Esta, a su vez, es rama del tronco tirobicérvico escapular, y como sabemos, este tronco es rama de la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, las tiroideas inferiores principalmente van a dar a las esofágicas superiores. Por otro lado, tenemos a las esofágicas medias, que estas se van a originar directamente de la arteria aorta, principalmente, ¿ya? Pero también algunas pueden provenir de la arteria bronquial, que a su vez también es rama de la aorta, lo mismo que las intercostales, que también son ramas de la aorta y pueden dar algunos ramos esofágicos medios. Y por último, las arterias esofágicas inferiores, estas van a ser ramas principalmente de esta arteria, que es la arteria coronaria estomática o gástrica izquierda. Y esta, a su vez, es rama del tronco celíaco. El tronco celíaco es rama de la aorta abdominal, ¿sí? Para un poquito orientarnos, este tronco celíaco se divide en 3 ramas: la gástrica izquierda, la esplénica y la arteria hepática. Entonces, de esta arteria gástrica izquierda, que se va a dirigir al estómago, por eso su nombre de gástrica, se va a originar las arterias esofágicas inferiores, y por otro lado también las arterias esofágicas inferiores van a proceder de la arteria diafragmática, y esta también está saliendo de la aorta abdominal, ¿no? Entonces, dirigidas para el diafragma, para el músculo diafragma, pero dan ramas esofágicas inferiores. Bien, respecto a la inervación del esófago va a estar dada principalmente por los nervios vagos,
los cuales van a mandar anastomosis con el simpático torácico, y este simpático torácico entonces al anastomosar o a mandar fibras comunicantes para los nervios vagos, llegan a constituir los plexos esofágicos. Entonces en la cara anterior se constituye el plexo esofágico anterior, principalmente por ramas que provienen del vago izquierdo, ya que el vago izquierdo, luego de dar ramas a nivel cervical y torácico, se dirige por la cara anterior del esófago, ¿sí? Entonces se constituye el plexo esofágico anterior. Y en la cara posterior se constituye el plexo esofágico posterior gracias al nervio vago derecho, el cual manda comunicantes y anastomosis para el simpático torácico, ¿sí? Entonces, en la cara anterior, principalmente el plexo esofágico anterior gracias al nervio vago izquierdo, y en la cara posterior gracias al plexo esofágico posterior formado por el nervio vago derecho, ¿ya? Eso por favor es muy importante. Luego estos elementos, los nervios vagos, van a atravesar el diafragma junto con el esófago, ¿sí? También esto es muy importante. Atraviesan juntos, uno por su cara anterior, que es el nervio vago izquierdo, y otro por su cara posterior, que es el nervio vago derecho. Entonces atraviesan el diafragma por este ojal que pertenece al esófago. Bien. Una vez que han atravesado, entonces, van a dar sus ramos terminales, formando igualmente a nivel del esófago abdominal, dándole su inervación, ¿sí? Ahora, entonces hemos mencionado la inervación, la irrigación respecto a las arterias. Respecto a las venas, tenemos que entender que las venas van a ser colaterales o van a ser satélites de las arterias, ¿no? Entonces, como son satélites de estas arterias, tanto de las esofágicas superiores, medias como inferiores, igualmente las venas van a formar esa disposición de superiores, medias e inferiores, ¿no? Y van a desembocar en las venas satélites de estas otras, ¿no? Vale decir que las superiores desembocan en las venas que corresponden a la tiroidea superior, a la vena tiroidea superior, y esta a su vez para la vena subclavia. Y como sabemos, la vena subclavia luego va a ir al tronco venoso brachiocefálico y a la cava superior, ¿sí? Lo mismo que las esofágicas medias van a derivar en la vena ácigos, y la vena ácigos luego se vacía en la vena cava superior. Por otro lado, las venas que van a estar a nivel esofágicas, las venas esofágicas inferiores, van a vaciarse en la vena gástrica izquierda, pero sucede que esta vena gástrica izquierda se vacía en la vena porta, ¿ya? Y esta vena porta es un elemento muy importante vascular que hace la función o la actividad funcional a nivel del hígado, ¿ok? Y cuando falla el hígado, ¿sí? Cuando hay fallas en el hígado por algún proceso inflamatorio, generalmente cuando falla el hígado, cuando se produce la cirrosis, ¿no? Cuando se produce la cirrosis hepática, entonces generalmente en quienes, en los alcohólicos, ¿no? Falla el hígado y sucede que aquí hemos tenido una anastomosis por tocava, ¿no? Debido a que el afluente de esta vena cava inferior justamente es la vena porta, ¿ya? Y esta vena porta, pues se ha originado mediante la desembocadura de estas venas esofágicas inferiores, ¿sí? Pero a su vez también estas otras desembocan en la ácigos y mediante la ácigos en la cava inferior, ¿no? Y de este modo se está dando una anastomosis entre estos sistemas, ¿no? Entre la porta y la cava. Por lo tanto, estas venas que desembocan de esta manera van a ser tan importantes que pueden producir unas varices esofágicas. Y estas varices esofágicas entonces ponen en riesgo la vida de este paciente, porque en el caso de que hubiera algún sangrado de estas venas, porque involucra a estos grandes sistemas venosos, puede llevar a comprometer la vida del paciente, ¿no? Obviamente porque es una gran irrigación, ¿no? Este sistema tiene gran irrigación,
y debido a ese motivo entonces es importante, ¿ya? Bueno, nuevamente en esta gráfica vamos a ver las esofágicas superiores, por acá están las esofágicas medias, justamente saliendo de las bronquiales. Como decíamos, las bronquiales también, aparte de dar irrigación a los bronquios, pueden también mandar unas esofágicas medias, ¿sí? Nuevamente las esofágicas medias, por acá las esofágicas superiores y las esofágicas inferiores, ¿ok? Entonces es importante saber de quién provienen esta irrigación. La inervación, los plexos nerviosos, aquí hasta el anterior, justamente por el vago izquierdo, ¿sí? Y con sus comunicantes con las cadenas simpáticas torácicas, ¿ya? Ahora vamos a ver o vamos a describir al nervio vago, aprovechando las gráficas que tenemos a este nivel, ¿sí? Los nervios vagos, el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo, estos, como sabemos, provienen de los nervios, son nervios craneales, como sabemos, ya hemos descrito toda la parte de su origen, sus ramas a nivel cervical. Ahora vamos a hacer un énfasis en las ramas a nivel torácico. A nivel torácico va a presentar las ramas que son laringeas, los nervios laringeos recurrentes. Estos nervios laringeos recurrentes, el derecho, se origina por debajo de la arteria subclavia, como estamos viendo acá. Se origina por debajo de la arteria subclavia, da una vuelta y luego tiene un trayecto, por eso recurrente, ¿no? Se va luego hacia arriba, trayecto ascendente para dirigirse a los músculos de la laringe, inervando a todos excepto al cricotiroideo, ¿no? El laringio recurrente de izquierdo, en cambio, se va a originar por debajo del callado de la arteria aorta, ¿no? Vean, aquí está el nervio vago izquierdo, y una vez que llega a nivel del callado, pues ahí desprende a su rama, que es el nervio laringio recurrente izquierdo. Se origina por debajo del callado de la arteria aorta. Luego nuevamente su trayecto es ascendente, por eso su nombre de recurrente. Y llega a los músculos de la laringe similar al lado derecho, ¿ya? Otras ramas que va a dar el nervio vago van a ser lógicamente los nervios cardíacos. Entonces da los nervios cardíacos cervicales, los nervios cardíacos cervicales o superiores, ¿no? Los nervios cardíacos inferiores, y todos estos nervios cardíacos junto con el simpático van a constituir los plexos cardíacos, como hemos mencionado, subepicárdico y subendocárdico, ¿no? Mediante esa anastomosis que tienen con la cadena simpática, ¿ya? Otras ramas van a ser ramas lateroaórticas, que van a ir igual a formar plexos alrededor de la arteria aorta, tanto del callado como de la porción torácica, ¿sí? Obviamente los ramos esofágicos que hemos descrito ya para formar los plexos esofágicos anterior-posterior, ¿ya? Y luego finalmente atraviesan el diafragma, los nervios vagos, y una vez que atraviesan el diafragma, al final vamos a ver cómo se da la terminación tanto de de estos nervios vagos, como de los nervios esplácnicos que se originan a partir de esta cadena simpática, ¿ya? Esta cadena simpática torácica nos va a dar los nervios esplácnico mayor y el esplácnico menor, ¿ya? Y estos igualmente terminan junto con el nervio vago a nivel del plexo solar, que al finalizar el tema lo describiremos, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí hemos avanzado también esa parte, y ahora veremos lo que corresponde a la tráquea, ¿ya? Veremos un poquito de la tráquea, ya que una parte corta de esto corresponde al mediastino posterior, ¿no? La tráquea se va a dar como continuación, como sabemos, de la laringe, ¿no? Es continuación de la laringe, se origina se forma mediante los anillos traqueales. Estos anillos traqueales, su característica es que son incompletos, ¿no? Son hacia la parte anterior como una semiluna, y en la parte posterior dejan un espacio, son incompletos y dejan un espacio membranoso, ¿no? La estructura de la cara posterior de la tráquea va a ser membranosa, debido a que esta justamente se va a relacionar con la cara anterior del esófago, ¿ya? Entonces, finalmente esta tráquea va a terminar más o menos en la altura de la unión de la quinta con la sexta vértebra dorsal, ahí termina, ¿sí? Entre D5 y D6,
y termina mediante una formación cartilaginosa a partir del último anillo traqueal, la cual forma a manera de cresta saliente en la parte interna, que se llama carina, pero carina con C, ¿ya? Entonces este es el último anillo traqueal que forma ahí como un tabique. Y de este modo se divide en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. Ahora, las características de estos bronquios es que el bronquio derecho va a ser mucho más amplio, más corto que el bronquio izquierdo, ¿ya? Yo tengo una gráfica acá, ¿no? Entonces tenemos la división, la terminación de esta tráquea, y el bronquio derecho, como podemos ver, este es más vertical, es más ancho, más amplio, su diámetro, más vertical además y más corto, ¿sí? Tres características entonces. Más amplio el diámetro, más vertical y más corto. En tanto que el bronquio izquierdo, este va a ser más largo, menor su diámetro y más horizontal, ¿sí? Son las tres diferencias que podemos entonces mencionar entre bronquio derecho y bronquio izquierdo. Otro aspecto importante es que este bronquio izquierdo adquiere relaciones con la cara anterior, porque este principalmente pasa por la cara anterior del esófago, debido a que la tráquea se va yendo un poquito a la derecha de la columna vertebral. Por lo tanto, el bronquio izquierdo pasa por la cara anterior del esófago, por delante del esófago. Y otro aspecto importante, el callado de la arteria aorta cabalga y pasa por encima del bronquio izquierdo, ¿sí? Por encima del bronquio izquierdo, ¿ya? Entonces son importantes relaciones que debemos mencionar acerca de los bronquios. Ya posteriormente la división de estos, la irrigación y todo aquello, lo vamos a ver con detalle cuando nos toque pulmones, ¿sí? Pero también aprovechemos de mencionar que las arterias bronquiales se van a originar justamente, son ramas de la arteria aorta que le van a dar la irrigación a los bronquios. Y las arterias bronquiales también luego darán irrigación a las pleuras, ¿sí? Como veremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la arteria aorta. Entonces la arteria aorta, esta se ha originado del corazón, del ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta, tiene un trayecto ascendente o una porción ascendente, luego tiene un callado o arco y posteriormente tiene su porción descendente o torácica. Una vez que atraviesa el diafragma, va a tener su porción abdominal, como aorta abdominal, aquí como aorta torácica, y luego esta va a dar su terminación, ¿no? Su terminación como las arterias ilíacas. Estas son las ramas terminales de la aorta. Y estas ilíacas nos van a dar la irrigación tanto para la pelvis como los miembros inferiores, ¿ya? La aorta abdominal va a dar todas las ramas procedentes o que se originan de esta para los órganos intraabdominales, ¿ya? Y decíamos que el callado, del callado van a originarse el tronco arterial brachiocefálico hacia la derecha, y este se va a dividir en carótida primitiva y subclavia derechas. En tanto que para el lado izquierdo directamente se origina la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? De esta forma se da la irrigación de cabeza, cuello y extremidad superior. Bien, ahora vamos a hacer énfasis entonces en la aorta torácica o aorta descendente, la porción torácica, ¿sí? Entonces decimos antes que el callado cabalga por encima del bronquio izquierdo, ¿sí? Pasa por encima de este bronquio izquierdo. Su callado se va a relacionar también con la cara anterior tanto de la tráquea como del esófago, determinando que haya un estrechamiento a nivel del esófago. Por otro lado, vamos a decir que esta aorta torácica luego se acomoda y sigue hacia el lado izquierdo de la columna vertebral, para luego hacerse un poco más anterior, dirigiéndose a la parte media antes de atravesar el diafragma, ¿sí? Entonces, importante relación también adquiere con el esófago, ya que se encuentra hacia la izquierda de este y luego se va haciendo un poco posterior o por detrás del esófago, es que atraviesa el diafragma, ¿ya? Ahora,
mencionamos las ramas colaterales que tiene a nivel de la aorta torácica. Estas ramas se van a clasificar en dos grupos. Tenemos las ramas parietales y tenemos las ramas viscerales. Las ramas parietales van a ser dos. Tenemos a las arterias intercostales, las cuales se originan principalmente de la cara posterior. Estas son las intercostales, ¿no? Que se originan principalmente de la cara posterior de la aorta y se dirigen, como su nombre indica, hacia el espacio intercostal, justamente por el canal costal que forma la costilla, ¿no? Por ese canal costal donde se encuentra el paquete vasculo nervioso intercostal, ¿ya? Entonces tenemos otra gráfica, ¿sí? Ahí están entonces las intercostales, que se originan, como decíamos, principalmente de la cara posterior de la aorta y se dirigen hacia el canal costal. Las arterias intercostales entonces son ramas parietales. Otras ramas parietales de la aorta van a ser las arterias diafragmáticas, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Estas arterias diafragmáticas que se originan justo antes de que atraviese el diafragma, ¿ya? Acá, ¿no? Entonces, justo antes de atravesar el diafragma, el orificio o el ojal que tiene el diafragma para la arteria aorta, entonces ahí dan las arterias diafragmáticas. Estas se van a dirigir hacia el diafragma, ¿ya? Entonces, son las arterias diafragmáticas, también otras ramas, y son ramas parietales. Ahora, las ramas viscerales van a ser tres. Las arterias bronquiales, acá estábamos viendo las arterias bronquiales, ¿no? Estas. Las arterias bronquiales son ramas viscerales, al igual que las arterias esofágicas. Y por último, las arterias mediastínicas, ¿ya? Entonces tenemos a las bronquiales, esofágicas y las mediastínicas. Las bronquiales, estas arterias bronquiales, se van a originar de la cara anterior, del próximo al callado de la aorta torácica. Se dirigen hacia los bronquios, tanto para el bronquio derecho como para el bronquio izquierdo, ¿ya? Y estas a su vez, como decíamos, pueden dar ramos esofágicos medios o pueden dar también ramos, y dan ramos, mejor dicho, pleurales, ¿sí? Entonces las arterias bronquiales, ¿sí? Esas también pueden emitir ramos, dice, hacia el pericardio, ¿ya? Eso también, hacia el pericardio. Pero ramos mucho menos importantes, ¿no? Porque sabemos que el corazón principalmente recibe irrigación de las coronarias, ¿no? Ya, ahora tenemos entonces las arterias bronquiales, ¿no? Las arterias bronquiales. Por otro lado, las esofágicas medias, que son directas de la arteria aorta torácica, ¿ya? Que van a ser también sus ramos viscerales. Y las arterias mediastínicas, estas son muy pequeñas, casi no se describen, no las describen algunos en los atlas, ¿no? Debido a que son tan pequeñas estas mediastínicas. Estas ramas, como su nombre indica, se dirigen hacia lo que es el mediastino, ¿no? A todo el espacio mediastinal, y van a dar ramos que van a dirigirse a distintos órganos, ¿no? Que están dentro de estas estructuras, ¿ya? Bien, ahora tenemos a las venas. Tenemos al sistema de la vena acigus mayor. La vena acigus mayor se va a encontrar en el lado derecho de la columna vertebral, ¿ya? Esta vena acigus mayor se va a originar a la altura del 11º espacio intercostal, ¿sí? Y se va a originar mediante dos raíces, una raíz externa y una raíz interna. La raíz externa de la acigus mayor se forma mediante la duodécima vena, la duodécima vena intercostal, que es justamente la que estamos viendo acá, y esta al unirse con la lumbar ascendente, que es esta otra pequeñita de acá, ¿ya? Esta vena lumbar ascendente más la duodécima intercostal entonces forman la
raíz externa de la vena ácigos mayor, ¿sí? Y la raíz interna de la vena ácigos mayor se va a formar de una anastomosis o unión que hay entre la vena cava inferior y la renal derecha, ¿ya? Entonces la renal derecha que manda una anastomosis, ¿sí? A ver, vamos a ver, acá tenemos a la vena cava inferior, ¿no? Esta vena cava inferior se está formando por la unión de las dos venas ilíacas, ¿sí? Y esta vena cava inferior a su vez también va a recibir a las venas renales. Esta es la vena renal izquierda y por acá tenemos a la vena renal derecha. Entonces, una anastomosis entre esta vena renal derecha más la cava inferior determina una rama, ¿ven? A este nivel, que marca también es la raíz interna, en realidad, raíz interna más la raíz externa, para formar a la vena ácigos mayor, ¿ya? Esta ácigos mayor corre por el lado derecho de la columna vertebral, ¿sí? Y esta va a recibir como afluentes a todas las venas intercostales del lado derecho, ¿ya? Y luego esta va a desembocar mediante un callado, desemboca a la altura de la cuarta vértebra dorsal en la vena cava superior, ¿ya? Por otro lado tenemos, en el lado izquierdo, tenemos a dos venas que son las venas hemiácigos, la hemiácigos o ácigos menor inferior, y tenemos a la accesoria de la hemiácigos o vena ácigos menor superior. Esta vena hemiácigos, podemos llamarla simplemente hemiácigos o podemos llamarle también ácigos menor inferior. Esta se va a originar igualmente de una raíz externa y de una raíz interna. La raíz externa se forma de la vena subcostal, que es justamente esta vena subcostal, o la última duodécima intercostal también, es lo mismo, ¿ya? Mediante esta y la lumbar ascendente, ¿sí? Esta justamente es la lumbar ascendente, se ve más en el lado izquierdo que en el lado derecho, debido a que esta nos cubre un poco, ¿no? Esta vena cava inferior se encuentra hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, de la unión de esta lumbar ascendente más la subcostal, se forma su raíz externa. Y su raíz interna, esta, va a provenir de una anastomosis entre la renal y la lumbar ascendente, ¿no? Esta renal izquierda más la lumbar ascendente, como podemos ver, están teniendo una anastomosis, ¿no? Y ahí nos dan a su raíz, entonces, interna, ¿sí? Se ha constituido esta ácigos menor inferior o miácigos y esta recoge el territorio inferior del lado izquierdo, ¿no? Entonces las últimas intercostales izquierdas van a drenar en esta ácigos, en esta ácigos menor inferior, las últimas intercostales izquierdas. Luego esta desemboca mediante un callado, también tiene su callado, mediante el cual desemboca en la ácigos mayor. Y esto se da a la altura de la unión entre la séptima y la octava vértebra dorsal, ¿ya? En tanto que la ácigos menor superior, esta va a recoge el territorio de las primeras intercostales izquierdas, ¿ya? Y esta termina, no tiene un callado, pero tiene una terminación, igualmente desemboca en la ácigos mayor, en la unión de la sexta con la séptima vértebra dorsal, ¿sí? Muchas veces hemos visto en las disecciones que estas dos semiácigos o estas ácigos menores se unen y terminan mediante un tronco común en la ácigos mayor, ¿sí? Pero bueno, se describe en la literatura que se hace mediante esta terminación, ¿no? La ácigos menor superior a cierto nivel, que está entre D6 y D7, y la ácigos menor inferior, un nivel que está a la altura de la unión de D7 y D8, ¿no? Entonces la ácigos mayor en el lado derecho y las ácigos menores en el lado izquierdo, la ácigos menor inferior y la ácigos menor superior. Ahora,
vamos a describir otro elemento que se encuentra entre la vena ácigos mayor y la aorta. Estamos hablando del conducto torácico, ¿ya? ¿Qué es el conducto torácico? El conducto torácico es el conducto linfático más grande que hay en el cuerpo humano, ¿ya? Este conducto linfático entonces se va a formar por la unión, ¿sí? A ver, tenemos por acá, ¿no? Ahí tenemos justamente la unión o desembocadura de los conductos linfáticos que llevan la linfa de los miembros inferiores y también de la región lumbar, van a constituir una dilatación, ¿sí? A nivel lumbar. Esto se va a encontrar más o menos a la altura de la tercera vértebra lumbar. Denominamos a esto como la cisterna lumbar, cisterna de Pequet, ¿sí? O la cisterna del Kilo, ¿sí? Esta cisterna del Kilo o cisterna de Pequet, entonces marca justamente el inicio de lo que es el conducto torácico, ¿ya? Se ha drenado entonces toda la linfa. Ahora, ¿qué es la linfa? La linfa es parte del sistema linfático, del sistema de defensa de nuestro organismo, ¿ya? Y en el trayecto de estos conductos linfáticos también vamos a tener ganglios. Principalmente estos ganglios se van a encontrar a nivel de la región axilar, en la región de la ingle, en la región cervical y en el interior de las cavidades abdominales y torácicas están próximas a los órganos, a las vísceras, tanto abdominal como torácica, ¿ya? Próximas a los vasos, como son los látero-aórticos en el lado izquierdo, o los que están próximos a las venas ácidos mayor en el lado derecho, ¿sí? Entonces forman ganglios. Y estos ganglios, ¿qué sucede? Están ahí, ¿no? Pero cuando hay alguna inflamación, alguna infección o algún proceso, van a dilatarse o van a aumentar de tamaño, ¿sí? Lo que sucede, por ejemplo, en la región axilar, cuando hay algún proceso mamario. Por eso a las damas siempre recomendarles, tienen que hacerse la palpación bimanual de las glándulas mamarias, ¿sí? Y a su vez también de la fosa axilar. ¿Por qué? Muchas veces sucede que no hay nada a nivel mamario, pero a nivel axilar existe algún aumento de los ganglios, ¿no? Y esto nos puede estar indicando que existe alguna infección, alguna inflamación o que exista cáncer en la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, de esta forma se lleva a cabo esa función de defensa que tiene el cuerpo humano mediante estos vasos linfáticos, ¿sí? Justamente esta cisterna del Kilo nos marca el inicio de este conducto linfático principal en el lado izquierdo, que es el conducto torácico, ¿ya? Entonces, este conducto torácico, como decíamos, se va a originar a través de esa cisterna del Kilo y se encuentra este conducto entre la ácidos mayor y la aorta torácica, entre estos dos, por la cara anterior de la columna vertebral. Bien, vean que tiene el aspecto arrosariado porque presenta los ganglios más o menos a nivel intermedio y el conducto, ¿no? Entonces tiene este aspecto como de un rosario, como si fueran perlitas, ¿no? Este va a recoger todo el territorio que proviene de la parte inferior del cuerpo humano y a su vez también recoge lo que corresponde al segmento torácico del lado izquierdo, ¿ya? Finalmente este conducto va a ir a desembocar y terminar en el ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo, ¿sí? Que es justamente el ángulo que se encuentra entre la vena subclavia y la yugular interna. Este ángulo venoso yúgulo subclavio entonces es ahí donde termina o desemboca el conducto torácico, para luego pasar al sistema venoso, al corazón y ya todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, como podemos ver, vean todo el territorio inferior del cuerpo humano, más el lado izquierdo, torácico, va a desembocar en este conducto torácico y este lo va a drenar hacia el ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo. En tanto que del lado derecho, los afluentes se van a dirigir hacia el conducto linfático derecho, también llamado como la gran vena linfática.
y esta desemboca en el ángulo venoso yugulosubclavio derecho, ¿sí? Pero este simplemente está recogiendo el territorio que proviene de la parte superior izquierda del cuerpo, como del segmento torácico izquierdo, segmento torácico superior izquierdo, ¿ya? Ahora, nuevamente tenemos entonces la terminación en el lado derecho del conducto linfático derecho o gran vena linfática, se llama también, y al conducto torácico, el cual desemboca en el ángulo venoso yugulosubclavio izquierdo. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a hablar de los simpáticos. Hablamos de la cadena simpática torácica. Esta cadena simpática torácica va a estar constituida por 11 a 12 ganglios, ¿ven? 11 a 12 ganglios, ¿sí? Unidos por cordones intermedios, ¿sí? Que constituyen una verdadera cadena, ¿no? Entonces forman ahí la cadena, ganglios y cordones intermedios. Esta cadena simpática decimos que está por 11 o 12 debido a que normalmente el primer ganglio se une con el ganglio cervical inferior. A nivel cervical simplemente hay 3, cervical superior, medio e inferior, ¿ya? En cambio a nivel torácico es más o menos el mismo número de las vértebras, son 12, ¿ya? Entonces este primero normalmente se une con la cervical inferior para constituir uno solo, que es el ganglio cérvico torácico o ganglio estrellado, que tiene una gran relación con las pleuras, porque a este nivel, como sabemos, están los pulmones, la parte superior de los pulmones envuelta por pleura, ¿no? Eso lo vamos a describir en el siguiente tema. Bueno, ahora, estos ganglios entonces que se unen mediante estos cordones intermedios forman esta cadena. Esta, como sabemos, va a mandar ramos para los plexos cardíacos, subepicárdico, subendocárdico, para los plexos esofágicos, ramos traqueales, ¿no? Distintas ramas que se van a originar. Y también, esto es importante, que estos van a constituir a los nervios esplácnicos, al esplácnico mayor y al esplácnico menor. El esplácnico mayor se va a constituir o se va a formar a partir del sexto ganglio, sexto, séptimo, octavo y noveno ganglios torácicos, inclusive llegando hasta el quinto, ¿no? Inclusive con una comunicante desde el quinto, ¿sí? Entonces, estos ganglios torácicos forman a este nervio esplácnico mayor, el que va a venir por la parte media anterior de la columna vertebral. En tanto que el esplácnico menor se va a formar por la unión del onceavo y doceavo ganglios torácicos y un comunicante que manda hacia el décimo, ¿sí? Este entonces es el esplácnico menor y este el esplácnico mayor. Estos nervios esplácnicos, ¿cuál es la importancia? Estos atraviesan el diafragma y estos van a ser importantes constituyentes del plexo solar, que enseguida describiremos, ¿sí? Entonces acá tenemos la cadena simpática torácica y aquí se ha formado el esplácnico mayor, nervio esplácnico mayor, ¿sí? Nuevamente la cadena simpática torácica, aquí está el esplácnico mayor y el esplácnico menor, ¿ya? Antes de pasar a esa terminación, vamos a decir también, por último, estos nervios frénicos no forman parte del mediastino posterior, no están en el mediastino posterior, pero por la relación que presenta con el mediastino en la caja torácica, los vamos a mencionar. Estos nervios frénicos, estos vienen del lado derecho como del lado izquierdo. Estos se originan a nivel del plexo cervical, ¿ya? A nivel de la cervical cuarta, principalmente, que manda comunicantes con la quinta, la tercera. Entonces, este nervio frénico derecho y el izquierdo van a dirigirse por la cavidad torácica. Tiene importante relación con el escaleno anterior, el frénico, ¿ya? Siempre está por delante del escaleno anterior. Y se van a dirigir ¿a dónde? Hacia el diafragma, constituyendo en el diafragma una estructura nerviosa que se denomina el centro frénico, que es justamente donde da su terminación
con todas sus ramas para el diafragma, ¿ya? Entonces esos son los nervios frénicos. Tienen relación también con la fosa cardíaca, como habíamos dicho, ¿no? En la fosa cardíaca se encuentra el nervio frénico, estando entre la cara lateral izquierda y la fosa cardíaca del pulmón. Bien, entonces vamos a pasar a ver la terminación de los nervios esplácnicos, ¿sí? Esa terminación de los nervios esplácnicos va a constituir lo que se denomina como el plexo solar, ¿ya? Entonces, en este esquema vamos a ver eso, ¿sí? Tenemos el plexo solar. ¿Qué es el plexo solar? El plexo solar es justamente es un plexo que se constituye próximo y alrededor del tronco celíaco. Este tronco celíaco, como les decía, es una rama de la arteria aorta abdominal, y a partir de este tronco celíaco se originan tres ramas importantes, que son la gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática, para la irrigación de todos los órganos. Principalmente hablamos de estómago, del vaso y del hígado, ¿no? Entonces, decimos que este tronco celíaco va a recibir, o va a estar próximo a un plexo nervioso constituido por ganglios que se denominan los ganglios semilunares, ¿sí? En el lado derecho, ganglio semilunar derecho, y en el lado izquierdo, el ganglio semilunar izquierdo, o también llamado ganglio celíaco, ¿ya? Estos ganglios van a recibir a los distintos nervios. Su cuerno interno, su asta interna o cuerno interno de este ganglio, recibe al nervio vago derecho. El nervio vago derecho, recuerden, atraviesa el diafragma por detrás del esófago, ¿no? Entonces atraviesa el diafragma por detrás del esófago, y luego va a dar ramas que van a terminar tanto en el cuerno interno del ganglio semilunar derecho como en el cuerno interno del ganglio semilunar izquierdo, ¿sí? También el esplácnico mayor, el nervio esplácnico mayor, tanto del derecho como el izquierdo, van a terminar en el cuerno externo de estos ganglios semilunares, ¿sí? En el cuerno externo, ¿sí? Y finalmente, en la convexidad de este ganglio, termina el nervio esplácnico menor, ¿ya? Entonces, el esplácnico menor para la convexidad, el esplácnico mayor para el cuerno externo, y el nervio vago derecho para el cuerno interno, formando en el lado derecho el asa memorable de Reisberg, y en el lado izquierdo se forma el asa de Lavastine, ¿ya? Lavastine con B dentilabial. Bueno, todo esto entonces constituye el plexo solar, ¿ya? Lo que estamos justamente viendo acá. Este plexo solar entonces se va a formar mediante estos ganglios semilunares, el derecho y el izquierdo, ¿sí? Y los afluentes o los nervios que reciben, que son nervio vago derecho, esplácnico mayor y esplácnico menor. Estos se van a encargar de la inervación de los elementos justamente que provienen de este tronco celíaco. Hablamos del hígado, hablamos del estómago, hablamos del vaso, páncreas, ¿ya? Bueno, entonces ahí ahí se da la terminación, ¿ya? Pero con mayor detalle también esto se repasa, o lo vamos a repasar cuando nos toque abdomen. Bueno, entonces hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta?